Mi nombre es Mary Cruz Calvo, soy profesora de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, del área de pedagogía, formadora de formadores. La comunicación que les voy a compartir hoy en este congreso se titula Mediación docente en la lectura literaria en secundaria. Los objetivos primordiales que tenemos en este trabajo son dos. El primero tiene que ver con verificar en qué aspecto las decisiones y actividades que toman y desarrollan los docentes de literatura activan los elementos de los repertorios de los estudiantes y amplían sus horizontes de expectativas. En segundo lugar, nos interesa determinar algunas recepciones que tienen los estudiantes ante las obras narrativas que trabajan en el aula de clase. Tenemos la certeza de que la lectura en general y la lectura literaria en particular son prácticas que requieren de una formación sistemática y sostenida en el tiempo. Por esto la institución escolar tiene la misión de educar a los jóvenes en las competencias que les faciliten la entrada y la permanencia en la cultura letrada a través de la mediación de los docentes. En este trabajo, como marco teórico, tenemos dos referentes, lo que se denomina formación literaria, que en palabras del profesor Antonio Mendoza Fillola se refiere a aquello que busca que los jóvenes adquieran criterios para apreciar las obras literarias. Para este investigador, la tarea docente es dar un tratamiento didáctico a las obras y formar en la recepción de los textos y de las producciones literarias. De otra parte, el otro referente se denomina la mediación docente. Para el mismo profesor, considera que la mediación docente son una serie de funciones que el profesor utiliza para la innovación pedagógica. Estas mediaciones tienen varias tareas, entre ellas la de ser mediador de saberes sobre las producciones literarias, ser un crítico e intérprete de los textos, hacer una serie de exposición de metodologías de análisis y funciones docentes, así como estimular la animación a la lectura. De otra parte, otros autores consideran que en la mediación docente es fundamental el proyecto propio que cada uno de los docentes tengan. Este proyecto se refiere a una serie de dominio y seguridad cognitiva en el campo en el que se desarrolla. También es importante hacer las competencias y habilidades didácticas que la experiencia lectora y el reconocimiento del valor formativo pongan a prueba en la disciplina. Otra de las facetas importantes de esta mediación docente es la relación entre lo disciplinar y la didáctica, en nuestro caso la literatura y las didácticas específicas, porque la conclusión a la que se ha llegado es que hoy en día no es suficiente una formación académica, ya que el modelo del profesor magistral está agotado. De otra parte, esta mediación docente debe centrarse en propiciar correlatos cognitivos y afectivos, en tener en cuenta los intereses juveniles para poder ampliar el canon de lectura de los jóvenes y de esta manera ampliar también sus horizontes lectores o sus horizontes estéticos. La investigación que hemos realizado y hemos aplicado la metodología cualitativa y hemos recogido herramientas de la etnografía educativa como son las entrevistas, las observaciones y las entrevistas grupales. Nuestro trabajo se centró en entrevistar a 3 docentes, hacer observaciones de su clase y entrevistas a sus grupos. El análisis de los datos que realizamos lo contrastamos los discursos de los docentes, de los estudiantes con las observaciones de clase. Esto nos permitió elaborar una serie de categorías que en las conclusiones vamos a compartir con ustedes. La primera clase que nosotros observamos fueron de estudiantes de 8º grado, quienes estaban leyendo el relato El Valle de los Cocuyos de la escritora colombiana Gloria Cecilia Díaz,
¿Qué pudimos observar en esta observación y en las entrevistas? En las palabras de los estudiantes sobre el trabajo que realizan con el libro, encontramos una respuesta a la mediación docente. Uno de los chicos enumera lo que le gusta del libro. Otro, al interpelarlo sobre qué no le gusta, es categórico y responde: no, es que todo el libro es bueno. Los chicos disfrutan así la lectura, se concentran en el trabajo propuesto y demuestran ser lectores atentos porque reconstruyen con detalle la historia. En la siguiente diapositiva les he colocado un ejemplo del tipo de sistematización que hicimos sobre la observación de clase. No me voy a detener mucho en ello, solamente quiero que observen las palabras que están en negrilla. Esas palabras que están en negrillas están señalando el tipo de mediación que se da, por ejemplo, diálogo, intercambio, refuerzo, aprovecha. La segunda observación de clase que hicimos y por consiguiente entrevista fue a estudiantes de 9º grado que estaban trabajando la obra de García Márquez, 100 años de soledad. ¿Qué pudimos recoger de esta experiencia? Si bien los estudiantes en otros apartes han expresado que las novelas deben estar cerca a sus inquietudes y a su mundo juvenil, con 100 años de soledad, la empatía se da por la forma en que el relato se encuentra estructurado, la organización de los repertorios que son fundamentales para configurar la historia. Tiene en estos jóvenes el efecto de seducirlos y sumergirlos en la lectura. Un estudiante opina: aquí inicia algo, uno dice, leo este pedazo y no leo más de la novela. Entonces uno dice, no, sigamos leyendo porque está como bueno. Entonces uno sigue leyendo. Por último, hicimos una observación en el grupo de 7º grado que estaban leyendo un cuento de 12 cuentos peregrinos, también de Gabriel García Márquez. Nos vamos a detener en el significado que le asignan los estudiantes al final de la historia de María dos Prazeres, que es el cuento que estaban trabajando. En la clase, la profesora pregunta cómo termina la historia. Un estudiante inicia la respuesta que la docente completa e inmediatamente ella pasa a realizar otra actividad. En la entrevista, algunos chicos dicen que la protagonista murió, otros que se fue a un lugar y luego regresó. El final del cuento está presentado de tal manera que se abre a múltiples interpretaciones. Lo que nosotros consideramos es que la profesora desaprovecha la oportunidad de confrontar esta variedad de lecturas que significaría un diálogo e intercambio de los estudiantes sobre el cuento. Deja así de construir lectores y lectoras que, más que estar informados de ciertos aspectos de la novela, elaboren posibles finales del cuento que enriquezcan su experiencia literaria. Después de hacer estas observaciones, pues, hemos llegado a una serie de conclusiones. En las situaciones que nosotros alcanzamos a analizar, hemos identificado con claridad 3 maneras de intervención, 3 maneras de mediaciones. Recordemos que estas mediaciones son disposiciones particulares que manifestaron las docentes en las clases de literatura que fueron observadas. En conclusión, cada profesora mostró una actitud particular con las lecturas y con sus estudiantes, regulando con esta el proceso de enseñanza y aprendizaje. La primera mediación que pudimos observar la hemos denominado o categorizado como omnipresente. ¿Qué hace la profesora en este tipo de mediación? Tiene un papel protagónico porque se involucra en los distintos procesos que desarrollan a través de la lectura literaria. A pesar de ciertas apariencias, no es un acompañamiento que invada y anula a los estudiantes. Las recepciones que ellos hacen del texto indican entusiasmo y motivación por la lectura y el trabajo. La segunda mediación que pudimos observar en este trabajo de campo la hemos denominado, calificado como presente. En esta mediación, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es formar intérpretes críticos de las obras. ¿Qué hace la docente? Facilita herramientas metodológicas para que los chicos analicen las obras. Su apoyo es más de carácter académico, de proporcionar información sobre ciertos contenidos de la ciencia literaria. Y por último,
tenemos la tercera mediación, que la hemos llamado distante. Si bien la docente acompaña en la lectura del texto, proporciona información para contextualizar la historia y así intentar conectar los repertorios del texto y de los lectores, estos no tienen una recepción que dé acogida a este relato, y la mayoría de personas entrevistadas con el cuento María de los Prazeres rechazan este cuento. La docente no logra que sus estudiantes construyan el contrato de lectura o el pacto narrativo, o en palabras de la profesora Teresa Colomer, no favorece el progreso de los alumnos en la complejidad interpretativa de las obras. En conclusión, a partir del análisis realizado de lo anterior, tipología, afirmamos que en la institución escolar la mediación de los docentes sí contribuye o no a la construcción de lectores o lectoras. Siguiendo a la profesora Colomer, consideramos que no solo la literatura de cada época hace realidad esta idea general de destinatario en un marco cultural determinado, sino que también lo hacen otras instituciones o grupos sociales, entre ellas la escuela y los docentes. Muchas gracias.